Iglesia, Dios le bendiga inmensamente. Un día más para adorar, para alabar. Hoy es un día donde le voy a invitar que cada canción que declaremos recuerde las promesas y los decretos de Dios que tiene para su vida y para mi vida y para su familia, para nuestra nación, para nuestra iglesia, para todos. Amén. Entonces vamos a adorar con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Aleluya. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalar. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorar. Tu cruz, recostarme, reírme sin cansarte. Cada día empezar de nuevo. Hoy nuestra historia debe continuar, pues aunque pasen los años tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalar. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte en tu cruz, renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte en tu cruz, renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalar. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte en tu cruz, renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte en tu cruz, renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Cada día empezar de nuevo.
y los mares se estremezcan, aunque los vientos y las olas se levanten, mi corazón permanece en ti confiado, que siempre tú permaneces a mi lado. Tú me levantas, me sostienes, me ayudas, siento tus fuerzas, estoy corriendo por mis venas. No temeré lo que pueda hacerme daño, pues siempre tú permaneces a mi lado. Tú mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Aunque la tierra y los mares se estremezcan, aunque los vientos y las olas se levanten, mi corazón permanece en ti confiado, que siempre tú permaneces a mi lado. Tú me levantas, me sostienes, me ayudas, siento tus fuerzas, estoy corriendo por mis venas. No temeré lo que pueda hacerme daño, pues siempre tú permaneces a mi lado. Tú mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. ¿Está lista, iglesia? ¡Vamos! Tú mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. En ti. Mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, Tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. 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 En ti, Señor. Gracias, Dios, por estos tiempos, oh Rey. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu,
majestad. Sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración. Asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Oh, oh, que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, duérmete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino
cielo. Ahí donde estás, iglesia, dile que se abran los cielos para mi casa, que se abran los cielos para mi país, que se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, Solamente en ti, oh Padre. Dios. No hay cielos cerrados, se abren, Cielos tu abiertos, reino se mueve aquí. cielos abiertos para cada En ti familia, está nuestra cielos abiertos esperanza, para cada hogar, cielos abiertos de trabajo, no hay cielos cerrados, se abren. cielos abiertos para todos tus hijos, oh Rey, cielos abiertos de trabajo, Dios, cielos abiertos para tu cuerpo, para la iglesia, Dios. No hay cielos cerrados, se abren. El reino se mueve aquí. Aquí se mueve tu reino, Dios. Nuestra esperanza, Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, Oh gran Dios. oh gran Dios. En ti está firme nuestra esperanza, Dios. En ti está firme nuestra esperanza, Dios. Aleluya. No sé usted cuánto disfrutó esta declaración, iglesia, pero si usted lo cree, así se hará. Porque fiel es el que ha prometido, iglesia. Fiel es el que ha prometido y el que nunca nos fallará. Y yo le digo, iglesia, mire, no se distraiga. Prepárese porque el ambiente espiritual, sus cielos están abiertos. Y nosotros estamos declarando en este poder, el poder de Dios sobre toda enfermedad. Si usted está enfermo, iglesia, allá donde está, levante sus manos. Declaramos el poder de Dios que rompe cadenas. Declaramos el poder de Dios que trae libertad. Declaramos el poder de Dios que sana, que levanta a los muertos. Declaramos el poder de Dios, Señor, y tú lo harás una y otra vez. Preparada, iglesia, aleluya. Cielos abiertos, Dios. No hay temor, yo creo en ti, duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Tengo esperanza solo en ti, mi fortaleza está en ti, tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez.
está aquí. Espíritu, ven, derrámate una y otra vez. Leo en las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Sígalo declarando. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor, creo en ti, Señor, creo en ti, Señor, creo en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, oh Rey. Declaramos tus promesas, oh Rey, el que mueve montañas, oh Dios. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré
tus manos estaré, eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, siempre has sido fiel. Eres fiel, oh Rey, se mueve tu fidelidad por toda nuestra vida, nuestra familia, por todo nuestro alrededor, Señor, nos rodea tu fidelidad, oh Dios. Aleluya, Rey. Nos rodea tu fidelidad, oh Dios. Nos rodean tus promesas y marchamos y caminamos, Dios, y avanzamos sobre tus promesas, oh Dios. Y nada nos detiene, oh Rey, y nada nos detiene, Dios, porque le decimos hoy al enemigo que tenemos uno más grande, el fuerte, el poderoso, el que hace milagros, el que no se detiene, el que es imparable. Ese es nuestro Dios al que le vamos a decir hoy: yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto y creo en ti, sé que lo harás otra vez, 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 sé que lo harás otra vez. Y ahí donde usted está, iglesia, ya para cerrar este tiempo, yo le invito que levantemos nuestras manos en esta dependencia como Moisés, que cada vez que se cansaba, cada vez que él bajaba las manos, el pueblo disminuía en batalla. Recuerden, iglesia, pero cada vez que venían sus hermanos y le levantaban sus manos a Moisés, la palabra dice, iglesia, que Moisés vencía a sus enemigos, que Moisés y el pueblo vencía a todos sus enemigos. Así que nosotros levantamos nuestras manos, Dios, creyendo, no por lo que vemos, porque el panorama puede que no se vea tan bueno, puede que el panorama se vea gris oscuro, pero sabemos que tú eres el que mueve los montes, el que traslada los montes, el que mueve las montañas, Dios. Y nosotros levantamos nuestras manos en dependencia, oh Rey, en dependencia, Señor. Levantamos las manos en fe, oh Dios, porque creemos en nuestro Papá, creemos en el poder que se desata de nuestro Padre. Creemos que mientras le cantamos se rompen cadenas, surgen milagros, se levantan y resucitan los muertos espirituales. Creemos que cuando levantamos las manos, Dios, desciende el poder del cielo, desciende poder del cielo, desciende poder de gloria, y se mueven montañas y se trasladan los montes, porque eso es lo que pasa en el ambiente espiritual, iglesia. Eso es lo que pasa en el ambiente espiritual, que mientras alabamos al poderoso, el poderoso se entrona, el poderoso derrama gloria, el poderoso derrama gracia, el poderoso derrama sus milagros. Abre los cielos, Dios, abre los cielos y cae, Señor, tu gloria. Cae tu gloria, Dios, cae tu gloria. Sabemos en quién confiamos, oh Rey. Y Señor, gracias porque así como lo hemos declarado, Dios, sabemos que tú también vas a hablar a través de tu palabra, porque la palabra tiene tremendo poder.
La palabra dice que es viva y es eficaz y que penetra hasta lo profundo del corazón, hasta llegar a los tuétanos. Dice que tiene poder tu palabra. Y hoy oramos de esa manera. Hoy oramos que toda palabra viva y eficaz llegue a lo profundo de la mente, a lo profundo del ser. Que tu palabra llegue a nuestra conciencia y nos convenza. Te lo rogamos, Espíritu de Dios. Que tu palabra hoy haga algo nuevo en nosotros, Dios. Que haya algo nuevo en nosotros, un renacer en nosotros, Dios. Que tu palabra sea como esa agua viva que sacia nuestra vida, que sacia nuestra vida de ti, oh Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú hablarás hoy a través de la boca de tu Hijo, Señor. Bendice mi pastora, Dios. Llena su boca de ti, de todo poder, de todo discernimiento, de toda autoridad, de toda ciencia, de todo conocimiento, Dios. Y aún, Señor, revélale a su corazón, Dios, las cosas que tú quieres que se digan. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, Dios. Y nuestro corazón está presto a escuchar tu voz. Y hoy lo decimos, amén y amén. Buenos días, iglesia. Damos gracias a nuestro Dios un día más en su presencia, un día más para bendecir su nombre, para darle ese primer lugar, para prepararnos para lo que Él quiere hoy comunicarnos. Veníamos hablando de que Dios nos ha dado grandes promesas. Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida en rectitud. Todo ha sido dado por Él y esas promesas se hacen efectivas en la medida que nosotros conocemos del Señor, en la medida en que nosotros vamos a su palabra. Entonces, el Señor nos llama en la palabra a hacer. En Filipenses capítulo 2, 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si vemos, dice, Él nos ha dado todo, absolutamente todo para hacer lo correcto. Y aquí en este libro de Filipenses nos dice que Él produce en nosotros ese deseo ferviente por hacer las cosas. Él produce el deseo y el hacer. Dice, por su buena voluntad. Dios trabaja en mí, Dios está trabajando en ti. Y el deseo el deseo que Dios quiere es que nosotros le agrademos a Él. Dios ha hecho todo de su parte. Nos corresponde a nosotros. Es nuestra responsabilidad hacer la nuestra. Entonces veíamos la semana pasada que el Señor nos decía que debemos ser diligentes. Como ya hemos recibido todo, debemos ser diligentes en hacer la parte que nos corresponde. En 2 de Pedro capítulo 1 versículos 5 y 6 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Entonces ponga toda diligencia, ponga todo ánimo, toda prontitud, toda prisa, pero veíamos que el Señor también nos decía, haga todas estas cosas como con amor y con gozo. Y la palabra nos dice entonces añada, y ese añada es agregar, pero hay un término muy específico en el griego, en la raíz griega, y es el de ser generosos. Entonces me dice, ese añadir quiere decir generosidad. Entonces la palabra aquí me dice, no escatime en gastos. Haga lo mejor, dé abundantemente y añada que a la fe, veíamos que era la base, que es el fundamento, a esa fe que nos ha sido dada, porque dice la palabra que es por gracia que la hemos recibido, a esa fe que nos ha sido dada, dice, añádale ¿qué? Añádale virtud. Y la palabra virtud en el griego arete significa excelencia, inteligencia, fuerza y vigor. La palabra me dice, sea generoso en añadir ¿qué? Fuerza, valentía, vigor, firmeza. Y vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1,
versículos del 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esta era la palabra que el Señor le decía a Josué. Josué estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y el Señor le está diciendo, mire, yo he hecho todo, ¿sí? Yo te he dado todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo he entregado a tus enemigos. Ahora, ¿cuál es la parte que te toca hacer? Dice, solo esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Dice, para cuidar y hacer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Aquí la palabra nos dice, esfuérzate, añada, agregue, sea generoso en añadir que valor y firmeza. Era lo que el Señor le estaba pidiendo a Josué. Esmérese por eso, sea diligente, haga todo esto con amor y con gozo, pero con firmeza y valor. Dice, sea valiente, ¿para qué? Y hay algo específico. Le dice el Señor, sea valiente para. Dice, no se aparte de ti este libro de la ley y medita en él cada cuánto. Dice, medita en él de día y de noche. Haga todo lo que él le dijo. Haga todo lo que está establecido en la ley. No se aparte a ningún lado, ni a derecha ni a izquierda, sino haga todo lo que se le está diciendo correctamente. Entonces, el mandato aquí era a añadir, era a ser valiente. Y nosotros podemos decir, pero bueno, apartarse del libro de la ley, y eso es lo que el Señor nos llama hoy. Nos llama a ¿qué? A añadir virtud, a estar firmes, a dar lo mejor de nosotros, a esforzarnos, a mantenernos en pie para cumplir ¿qué? La palabra. Pero más aún, para comunicarnos con Dios, para relacionarnos con Dios a través de la palabra. Para relacionarnos con Dios cada día, dice, para meditar cada día. Sea fuerte y sea valiente, ¿para qué? Para ponerla por obra. Sea firme, que sus convicciones sean firmes, que se mantenga ahí firme, que no se deje llevar por ningún viento de doctrina, que no se deje apartar del camino, sino que sus ojos estén siempre puestos en la meta. Entonces le dice, tiene que tener valentía, firmeza y valor para cumplir con lo que se le ha ordenado, con lo que se ha establecido. Y se lo decía a Josué, y hoy el Señor nos lo dice a nosotros. Añada fuerza, añada firmeza, añada valor, vigor y valentía para cumplir esta palabra. Para ir a ella cada día, para meditar en ella, para entenderla y para ponerla por obra. Entonces nos dice, haga eso. Entonces, ¿por qué? Porque no solo necesitamos valentía para conocer la palabra, no solo necesitamos valentía para buscar al Señor cada día, sino en Primera de Pedro el Señor nos dice, hay una demanda más. Dice, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con una tarea, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, se necesita esa valentía, ¿para qué? Para mostrar los atributos de Dios, para darlos a conocer, pero no darlos a conocer por lo que nosotros hablamos, firmeza y valentía para que esos atributos se reflejen en nuestra vida. Entonces dice, añada, sea generoso y añada. Dice, sea valiente, no tímido, no cobarde. Y son las cosas con las que nosotros debemos combatir cada día, con el temor al que dirán,
con el temor a que nos rechacen, nos juzguen, se burlen, nos señalen. El Señor nos dice, sea fuerte y sea valiente, sea firme. Pero dice, a esa virtud tiene que añadirle, ¿qué? Conocimiento. Añádala. Sea generoso en conocer, sea generoso en estudiar, ¿qué? Entonces, conocimiento es ciencia, entendimiento, inteligencia, sabiduría. Entonces, añádale conocimiento. Y el conocimiento que debemos añadir, ¿cuál es? El conocimiento de la palabra. Pero nosotros podemos tener el conocimiento teórico, el conocimiento literal. Y podemos decir, sí, yo le añado la fuerza, el vigor, la constancia para ir a la palabra. Pero aquí este conocimiento me está pidiendo algo más. Me dice, añada ese conocimiento de poder entender no solo el conocimiento literal, no solo el conocimiento teórico, sino el conocimiento que nos da el Espíritu para entender la palabra. Entonces, para tener ese conocimiento, esa revelación de la palabra, tenemos que tener una relación. Entonces ya el conocimiento no es solo el conocimiento teórico, aquí me está llamando a tener un conocimiento, un entendimiento espiritual. Por eso la palabra me dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el mandato que es, quiere conocimiento, escudriñe las Escrituras. Vaya allí que es donde se encuentra todo el conocimiento. Aquí es donde está. Vaya a las Escrituras, pero no solo léalas. Dice escudriñe, indague, averigüe, pídale al Espíritu que le revele lo que esa palabra quiere para cada uno de nosotros, porque la palabra me dice, la suma de tu palabra es verdad. De ahí que tenemos que indagar, no podemos quedarnos con un versículo y de ese versículo hacer un dogma, hacer una doctrina, porque me dice es la suma de tu palabra. ¿Y por qué tenemos que ir a la palabra? Porque dice también en Timoteo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. ¿A quién? Al hombre, para que sea un hombre de bien. Entonces, en la Escritura tenemos respuesta para todo. Allí podemos encontrar, tenemos alguna inquietud, alguna pregunta, no sabemos qué hacer. Dice, vaya a la Escritura, porque es allí donde nosotros vamos a encontrar lo que necesitamos. Y si encontramos allí, porque dice, es útil para, entonces ya no va a ser solo un conocimiento teórico, solo el conocimiento de la revelación de la palabra, sino que nos lleva a un conocimiento experimental, a un conocimiento práctico. Y a esto es lo que el Señor quiere que nosotros vayamos, que podamos nosotros esta palabra no solo conocerla, sino entenderla y vivirla. Porque si nosotros la vivimos, nos hacemos que hacedores de ella. Si somos hacedores de la palabra, alcanzamos sabiduría. Y la sabiduría, dice, es discernir, diferenciar entre lo bueno y lo malo y escoger. ¿Qué debemos escoger? Y escoger lo bueno. Esa es la sabiduría. En Filipenses entonces nos dice la palabra, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces nos está diciendo, piense, medite en la palabra. ¿Para qué? Para que nuestra manera de pensar cambie, para que seamos transformados. La palabra nos dice, renuévese en el espíritu de vuestra mente. Entonces necesitamos la palabra para alcanzar esa transformación, porque si se transforman nuestros pensamientos, va a ser transformada nuestra manera de actuar, nuestra manera de dirigirnos. Y es lo que el Señor quiere.
que realmente seamos renovados cada día, que lleguemos a la imagen y semejanza de Él. La palabra nos habla de un hombre, de un escriba. Se encuentra en el libro de Esdras. En Esdras capítulo 7, versículo 10, Nueva Traducción Viviente, dice: Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Entonces, si vemos, Esdras no se conformó solo con estudiar la palabra, no se conformó con tener ese conocimiento no solo intelectual, sino revelación de la palabra. Él deseó ¿qué? Obedecerla. Él deseó obedecer para luego poder enseñar. Muchas veces nosotros somos ligeros, nos conformamos con la teoría, nos conformamos con la revelación, pero nos cuesta practicar. Nos cuesta obedecer y nos saltamos ese paso. Muchas veces nosotros queremos enseñar lo que conocemos, lo que entendemos, pero no lo que practicamos. Aquí dice, Esdras decidió estudiar, Esdras decidió poner por obra, obedecer, pero también quiso enseñar. Dice, él dispuso su corazón, él tomó esa decisión de alcanzar conocimiento con un propósito, no solo de ser edificada su vida, sino de proclamar a otros las bondades de nuestro Dios, de cumplir con dar a conocer sus maravillas, sus prodigios, dar a conocer todo lo que es Él. Dice, Él propuso en su corazón. Y esto es lo que el Señor quiere, que nosotros que agreguemos, que seamos generosos, que cultivemos para que seamos fértiles y demos fruto. Que haya también en nosotros, que hoy podamos decirle, Señor, nuestro deseo es, tomo la decisión de estudiar tu palabra, de obedecerla y poderla transmitir, porque ese es el anhelo del Señor. Y en Oseas 6:3, nueva traducción, nueva versión internacional, nos dice, conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia del invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Y aquí Oseas nos dice, en otras palabras, no se conforme con lo que usted conoce hoy de Dios. Es la invitación a conocerlo y proseguir en ese conocimiento, a avanzar, a no quedarnos estáticos, porque muchas veces pensamos que todo lo sabemos. Pero hoy Oseas nos dice, conozcamos y sigamos, avancemos, anhelemos cada día conocer más. No te quedes estancado, sino avanza en ese conocimiento, porque dice, tan cierto es como que sale el sol cada día. Y esa es una seguridad que tenemos, que termina un día y sabemos que viene la noche, pero al otro día va a salir el sol. Dice, y de esa misma manera, ¿qué va a pasar? El Señor se ha de manifestar. Dice, vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia en primavera que riega la tierra. Entonces la invitación es ¿a qué? A añadir conocimiento. Conocimiento no solo teórico, no solo el entendimiento de la palabra, sino conocimiento práctico, conocimiento experimental, porque hemos experimentado esta palabra y es una realidad en nuestras vidas. Veíamos que entonces a la fe le añadimos virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Entonces dominio propio es templanza, autocontrol, autodisciplina. ¿Y esta con qué tiene que ver? El dominio propio tiene que ver con nuestro cuerpo. Todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Entonces, aquí la palabra es clara con cada uno de nosotros. Tenemos que tener autocontrol, autodisciplina, abstenernos de las cosas que no nos convienen
Entonces, es el poder, dice, para contener o no dejarse llevar o gobernar, para obrar con sensatez. Entonces, dice, ese poder ha sido dado ¿por quién? Por Dios. Dice, porque hemos recibido absolutamente todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Desarrollar ese dominio propio, desarrollar ese autocontrol. Tenemos el poder del Espíritu para controlar ¿qué? Nuestro temperamento. Y muchas veces nosotros nos escudamos, yo soy así, es que yo soy sanguínea, o yo soy colérica, o yo soy flemática, y nos escudamos en las cosas que hacemos. Pero dice que el Señor nos dio el poder de su Espíritu para poder controlar que nuestros pensamientos, cada uno de nosotros decidimos qué pensar. Nosotros decidimos qué pensar, si pensamos lo bueno o lo malo, si nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, si son ellos los que nos controlan. Entonces el dominio propio consiste en poder determinar nosotros qué pensamos, qué permitimos, hasta dónde permitimos que nuestros pensamientos vuelen, hasta dónde permitimos que nuestros pensamientos, hay un dicho que dice que los pájaros pueden revolotear sobre nuestra cabeza, pero no debemos permitir que hagan nido. No debemos permitir que esos pensamientos se aniden en nosotros y bajen a nuestro corazón. Entonces, el tener control del temperamento, de los pensamientos, de nuestras emociones. Escucha uno, es que me dio tanta ira, me dio tanta rabia, me dio tanta tristeza, me dio tanto dolor, y justificamos nuestros actos por esas emociones. Pero también la palabra me dice que tenemos el poder, el dominio propio para controlar ¿qué? Nuestra lengua. Dice en Santiago que así como un barco es movido por un timón muy pequeño, de la misma manera nuestra lengua es un órgano muy pequeño que puede producir, dice, grandes incendios. Dice la palabra que el que gobierna su lengua puede gobernar todo su cuerpo. Entonces estamos llamados a tener que ese dominio propio, a no dejarnos llevar por los excesos, porque todas las cosas en sí no son malas. Hoy en día los medios de comunicación, las redes, fueron hechas por Dios. Son bendición cuando se usan adecuadamente, de forma moderada, pero cuando están los excesos en cuanto a la televisión, en cuanto al juego, en cuanto a las redes, el exceso en las compras, el exceso en el trabajo, el exceso en todas las cosas que nos seducen, cuando permitimos que todas esas cosas tomen el control, es cuando se vuelven negativas, malas para nosotros. Entonces el dominio propio consiste en no dejarnos llevar por ningún exceso, y es lo que tenemos que nosotros examinar en nuestras vidas. ¿En qué áreas necesito dominio propio? ¿En qué áreas necesito autodisciplinarme? ¿En qué tengo que tener autocontrol? Ese es el dominio propio, y el poder, ¿quién nos lo ha dado? El Espíritu. Ahora, el dominio propio, ¿qué hace? Si lo tenemos, nos lleva a hacer lo correcto, aunque no queramos. Nos lleva a permanecer en lo que hemos determinado, aunque en ocasiones queramos huir y escapar. El dominio propio, entonces, es el que cierra la brecha entre lo que sabemos y lo que hacemos. Y es lo que tenemos que mirar. ¿Hasta dónde nosotros sabemos? Puede que nuestro conocimiento sea así, pero ¿qué de lo que hacemos? ¿Está a la par? ¿O hay una brecha? Este es el conocimiento y esto es lo que hacemos. Hay una brecha entre lo que nosotros decimos con lo que nosotros hacemos. Si hay dominio propio, esta brecha
se tiene que ir acortando. Y esto es lo ideal, que esta diferencia entre lo que sabemos y decimos y lo que hacemos se acorte. Y aquí es donde tenemos que decirle, Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos para que nosotros desarrollemos este dominio propio, para que no nos dejemos dominar por las cosas, porque dice en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es, dice, el que tarda en airarse. Es más valioso, es más fuerte, es más valiente el que se domina a sí mismo, el que tiene bajo control su voluntad, sus pensamientos, emociones, que el que hace grandes cosas. Dice, es más valioso eso. Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene protección, como ciudad sin muro. Dice, es el espíritu del hombre que no tiene rienda. ¿Qué pasa con una ciudad que no tiene murallas? Está sin ninguna defensa. En una ciudad que no tiene muralla fácilmente sale lo bueno y entra lo malo. Entonces me dice que el hombre que no tiene dominio propio es una ciudad sin defensa, sin protección, está a la deriva, a expensas de sus enemigos. Entonces miremos la importancia de lo que es tener autocontrol, de lo que es poder dominarnos, de lo que es no dejar que nuestro ser, nuestros deseos, nuestras pasiones, aún nuestros pensamientos, sentimientos y emociones nos gobiernen. El Señor nos llama a tener esa autodisciplina, a saber gobernarnos, a decidir qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que hemos de hacer. De ahí que en Primera de Corintios nos dice, Primera de Corintios 6:13, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, todo es lícito, todo es permitido, pero no dejaré que nada me domine. No dejaré que nada me controle. No dejaré que nada me esclavice. Entonces, la pregunta hoy es, ¿qué debemos nosotros controlar? ¿Qué en este momento está tomando ventaja en nuestras vidas? ¿Qué en este momento es lo que nos gobierna? ¿Nuestros pensamientos? ¿Nuestras emociones? ¿Nuestros sentimientos? ¿Nuestros deseos? Porque hoy el Señor nos dice, añada dominio propio. Sea generoso en decidir qué pensar, decidir qué hablar, en no dejarse llevar por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, por nuestro temperamento, en no colocar excusa a lo que nosotros hacemos. Porque la palabra nos recomienda, en todo momento en la palabra encontramos las instrucciones de las cosas que debemos y no debemos hacer. Aquí está el manual. De ahí que para llegar al dominio propio hemos necesitado ¿qué? Se necesita ¿qué? Valentía, firmeza, pero necesitamos también el conocimiento de saber qué nos conviene y qué nos conviene y qué no nos conviene, pero se necesita también el poder decidir, yo he determinado hacer esto o hacer aquello. Entonces me dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y eso también tenemos que mirarlo. No todas las cosas nos convienen a todos. Cada uno de nosotros debemos saber cuál es nuestra debilidad, en qué está tratando el Señor, que Él quiere de nosotros, porque a uno les convendrá unas cosas, a otros no. Es examinarnos y mirar realmente
dónde están las fallas, dónde están las cosas que debemos corregir, qué cosas debemos controlar y en qué nos estamos dejando llevar por los excesos. En este tiempo es fácil porque hay muchas cosas que tenemos al alcance. Entonces dice, a ese dominio propio, añádale ¿qué? Añádale paciencia. Y paciencia es resistencia, aguante, constancia, perseverancia. Dice que es la capacidad de sufrir, tolerar y enfrentar desgracias, adversidades y ofensas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Y cuando vemos lo que significa paciencia, la necesitamos. Necesitamos añadir paciencia a nuestras vidas. Porque específicamente nos dice que es la capacidad de sufrir, de tolerar, de enfrentar desgracias, adversidades y ofensas. Y tendríamos que mirar, bueno, ¿qué tanto soporto? ¿Qué tanto soporto ofensas? ¿Qué tanto soporto sufrimientos? ¿Qué tanto soporto adversidades sin quejarme? Porque eso es paciencia. ¿Necesito añadir paciencia? ¿Necesito ser generosa en añadir paciencia? ¿En cultivar la paciencia? ¿Qué tan tolerante soy? ¿Qué tanto tolero reproches, ofensas, injurias? Porque la palabra nos narra un caso y es de el rey David. Cuando iba huyendo, una persona le dice, lo insulta. Y él fácilmente, y si uno se coloca en el lugar de él, uno diría, bueno, tal vez yo reaccionaría porque su siervo que iba con él le dice, bueno, señor, si quiere lo mato, si quiere hago esto, si quiere hago lo otro. Y él le dice, no, déjalo, porque tal vez Jehová lo puso para eso. ¿Nosotros reaccionaríamos de la misma manera? ¿O salimos a defenderlos, o queremos venganza, o pensamos mal, o hablamos mal? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué tanto soportamos nosotros ofensas? ¿Qué tanto resistimos o toleramos el dolor, el sufrimiento sin quejarnos? Porque si es poco, hoy el Señor nos dice, sea generoso y añade paciencia. Sea generoso y cultive. De más, ejercítate porque es un ejercicio. Nosotros muchas veces pedimos paciencia y vienen cantidad de problemas y cantidad de dificultades y uno dice, pero si yo le pedí paciencia y el Señor no la está dando, porque Él quiere que seamos ejercitados. Eso no es de la noche a la mañana, no es que hoy me acosté, pedí paciencia y ya mañana es la persona más mansa, más tranquila, más apacible, no. Dice que la paciencia se ejercita cuando enfrentamos situaciones, cuando enfrentamos pruebas, cuando enfrentamos dificultades. Por eso en Efesios 4:2, Nueva Traducción Viviente dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Dice, sean pacientes, amables y toleren las faltas, toleren las fallas y háganlo por amor. Y por amor primeramente al Señor, porque queremos agradarlo a Él, pero por amor hacia los demás. Entonces nos está diciendo, tolere, sea paciente, aguante. Porque también la paciencia, ¿qué es? Dice, representa la capacidad de aprender a esperar con calma. Hay un versículo en Eclesiastés que dice, bueno es esperar callado el socorro del Señor. No soy muy paciente. Y hoy el Señor me dice, añade, sea generosa en añadir ¿qué? Paciencia. Sea generosa en esperar con calma, no se desespere, no se afane, no se angustie. Abraham, el Señor le dio una promesa
Él le dijo que iba a tener un hijo que le iba a dar descendencia y que su descendencia iba a ser como las estrellas. No la podía contar. Se lo dijo cuando él tenía 75 años. Pero Abraham solo tuvo que esperar 25. ¿Qué tanto esperamos nosotros? ¿Qué tanto esperamos nosotros? Porque muchas veces llevamos 2 días, 3 días, 1 mes, 2 meses y estamos impacientes. Señor, tú me dijiste, tú hiciste, tú dijiste aquello, tú dijiste lo otro. A muchos el Señor les ha dicho, espere que yo le voy a dar una promesa. Tú vas a tener heredero, yo te voy a dar hijos. Y personas que no se cansaron de esperar y fueron a procedimientos de in vitro. Y sí, tuvieron sus hijos. O otros que adoptaron y el Señor al cabo del tiempo de 1 o 2 años de haber ya tenido sus hijos como les pareció, el Señor les dio hijos como se los había prometido. Pero costó esperar. Y eso le pasó a Sarai, que aunque el Señor le dio la promesa, ella no pudo esperar como Abraham, su esposo, sino que ella se adelantó, se afanó y trajo para sí grandes problemas, grandes dificultades. Entonces, si vemos también la paciencia, dice, es saber esperar y tener la certeza que si el Señor prometió, Él lo va a cumplir. Entonces, la paciencia también dice que es constancia en alcanzar una meta cuando no sabemos una fecha determinada. Es saber esperar con constancia, con perseverancia. No es sentarse y ver pasar los días, sino seguir haciendo lo correcto. Y en esto lo vemos en el ejemplo de José. José, el Señor dice, le dio una visión en el que él iba a ser una persona de influencia, en donde él iba a tener una gran posición. Y ese fue un sueño, pero fue un sueño que él creyó. Fue un sueño en el que él vio el mensaje de Dios para su vida. Pero ese sueño no se cumplió ni al año, ni a los 2 años, ni a los 4 años, ni fue la espera un tiempo dichoso, alegre, feliz. Por el contrario, él duró 13 años, pero fueron 13 años de prueba. 13 años donde fue vendido por sus hermanos, donde fue llevado como esclavo, donde después fue acusado injustamente y fue a la cárcel. Y después de esos 13 años se cumplió lo que el Señor le había dicho. Pero al final José pudo entender que al final de los tiempos todo lo que él había vivido, dice, fue provechoso, no solo para él, sino para su familia y para Egipto, porque Dios tenía un propósito con la vida de él y con los que lo rodeaban. Entonces, José después pudo decir, todo lo que me sucedió, el Señor lo utilizó para bien, porque él pudo esperar a que se cumpliera la promesa dada por el Señor. Pero también tenemos el caso de David. A David el Señor lo ungió como rey, siendo joven. Pudo ser rey de su tribu de Judá, después de que murió Saúl, prácticamente 8 años después. Pero para gobernar todo Israel, tuvo que esperar otros 7 años y esperar a que el tiempo del Señor se cumpliera. Entonces, la paciencia es poder esperar. Dice, esperar en calma, pero perseverando en lo que se tiene que hacer. Porque esperar no quiere decir estarse quieto, callado, sin hacer nada. Esperar es creer y confiar que lo que Dios determinó se va a cumplir. Una palabra muy conocida por todos nosotros, tal vez porque
la hablamos seguido y es: estoy cansado. Estoy cansado de esta situación, estoy cansado de que las cosas no cambien, estoy cansado de que no se dé, estoy cansado de esperar. Y aquí vemos que David pudo esperar. Ahora, él esperó en este tiempo, pero la palabra también nos narra otros momentos en su vida en que en medio de la aflicción, él le dijo al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú me vas a tener abandonado? ¿Hasta cuándo yo me voy a sentir solo? ¿Hasta cuándo yo voy a estar olvidado por ti? Le dijo: Señor, ¿hasta cuándo? Ese mismo ¿hasta cuándo? Lo pronunció el profeta Habacuc. Y él dice: Señor, ¿hasta cuándo yo he de ver tanta injusticia? ¿Hasta cuándo yo he de ver tanta maldad? ¿Hasta cuándo yo he de ver tanto, todo lo que se ve alrededor de este pueblo? ¿Hasta cuándo yo he de ver que tú obres? ¿Hasta cuándo? Pero el Señor a Habacuc le respondió, y no solo le respondió, sino le dio una tarea. Y él pudo entender el propósito de Dios. Él pudo entender que lo que iba a suceder con el pueblo de Israel, que iba a ser llevado cautivo, Dios tenía un propósito allí. Que él tenía que simplemente eso que el Señor le había mostrado, tenía que escribirlo y publicarlo para que otros lo leyeran. Porque cuando él comprendió lo que Dios quería hacer, él levantó un cántico que decía que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo él se iba a alegrar en el Señor. El poder esperar en medio de las dificultades. Por eso muchas veces ese ¿hasta cuándo? Si tal vez hoy esa es nuestra situación, del poder preguntarle: Señor, hazme entender tu propósito, ayúdame a pasar este tiempo, ayúdame a comprender tus planes, ayúdame a comprender lo que tú quieres para mi vida, porque lo hizo David, lo hizo Habacuc, pero también lo hizo el profeta Miqueas, que vivió en los días del rey Acaz, donde también había corrupción, había violencia. Dice que prácticamente el pueblo se hizo experto en hacer lo malo. Pero el profeta también entendió que él no podía hacer nada, que en sus manos no estaba el solucionar esta situación. Por eso dice: en cuanto a mí, por Jehová me mantendré vigilante, ciertamente mostraré una actitud de espera por el Dios de mi salvación. Y puede que nosotros hoy nos identifiquemos con esta situación del profeta Miqueas, donde la situación es crítica, lo que vivimos son tiempos difíciles, vivimos en un momento de dificultad, no solo por la parte de salud a nivel mundial, sino porque aún estamos viviendo donde ha aumentado la violencia, la injusticia, la inmoralidad, la corrupción, y podemos seguir. Y podemos nosotros decirle hoy: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo van a cambiar las cosas? ¿Cuándo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos? Pero hoy el Señor nos dice: no te canses, no te canses. Porque en Gálatas 6:9 es lo que dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de interceder, no nos cansemos de hacer lo correcto, no nos cansemos, porque muchas veces cuando vemos todo esto a nuestro alrededor, tal vez el pensamiento es: pues si todo el mundo lo hace, ¿de qué sirve que nosotros hagamos lo contrario? Pero hoy el Señor nos dice: no te canses de hacer lo bueno, espera, porque Miqueas en el versículo 7:7 en el libro de Miqueas dice: mi Dios me oirá, mi Dios me oirá. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que aún en medio de lo que estemos viviendo en lo personal, sea cual sea tu dilema hoy, sea cual sea tu problema, sea cual sea tu dificultad,
sea cual sea el problema, lo que está viviendo hoy nuestra nación, que hoy podamos nosotros entender que mi Dios oye. Dice en el Salmo, pacientemente clamé al Señor, al Jehová, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pacientemente le clamé. Que hoy nosotros también podamos añadir paciencia a lo que estamos viviendo. Que podamos añadir paciencia a nuestro día a día para poder entender lo que el Señor está haciendo, para poder nosotros perseverar, para poder nosotros mantener una actitud de espera, para poder nosotros también decir, como dice en el Salmo 130, espero al Señor, lo espero con toda el alma, en su palabra es puesto mi esperanza. Entonces, aquí es donde tenemos que mirar si requerimos añadir paciencia. Si en estos tiempos necesitamos el confiar, en creer, en esperar que tenemos a un Dios todopoderoso que no ha perdido el control, que aunque hayan cantidad de dificultades, Él es soberano, es soberano. ¿Y qué más que lo podemos ver en el libro de Job? El hombre más paciente. Porque Job, entonces, si vemos en el transcurso de su vida, fue en crecimiento. Y podemos decir, pero todo lo que le sucedió a Job, sí. Job dice que era un hombre temeroso de Dios, que se enfrentó a diferentes pruebas, que no solo perdió sus hijos, perdió su economía, sino que perdió también su salud. Y allí él se vio enfrentado a añadir ¿qué? Virtud, añadir fortaleza, firmeza y vigor. ¿Para qué? Para no renegar de Dios, como su esposa se lo decía. Para no renegar de Dios cuando habían personas que lo señalaban, lo calumniaban, lo juzgaban. A esa virtud tuvo que añadirle ¿qué? Conocimiento. Porque él conocía de Dios, pero conocía ¿qué? Dice él mismo, yo de oídas había oído. Lo conocía de una forma teórica por lo que otros decían, pero el Señor lo llevó a que lo pudiera conocer como de manera experimental, porque él pudo decir de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pudo tener un conocimiento experimental del Señor, pudo verlo en su propia vida, pero a ese conocimiento le añadió ¿qué? Dominio propio, para no dejarse llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por su dolor, por su angustia, por su desolación. A eso le añadió dominio propio para poder entender que había un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que entendía su sufrimiento, pero también para llegar a concluir que él era necio en sus pensamientos, para llegar a concluir que habían cosas que él no entendía, que habían cosas que él no comprendía y que el Señor permitió toda esta situación para que Job pudiera tener un conocimiento pleno de Dios. Pero no solo a ese dominio propio fue suficiente, le añadió ¿qué? Paciencia, para poder esperar la voluntad de Dios. Porque decía Job, yo sé que mi Redentor vive y aún deshecha esta mi piel, en mi carne he de verlo. Yo sé que mi Redentor vive. Tuvo la paciencia para poder esperar que el poder de Dios hiciera la obra en él, que el propósito de Dios de glorificarse en su vida y en la vida de los que estaban a su alrededor se diera. Así es de que esa es la invitación que el Señor nos hace, a que nosotros podamos crecer en ese conocimiento de Él, que avancemos, que prosigamos en conocerlo cada día más, porque todo, absolutamente todo se nos ha sido dado. Es el tiempo de hacer nuestro trabajo, es el tiempo de asumir nuestra responsabilidad, es el tiempo de hacer la parte que nos corresponde. Mucho más en este tiempo donde necesitamos permanecer,
donde es un tiempo propicio para el propósito de Dios, que podamos nosotros, así como Job, ir creciendo en virtud, en conocimiento, en dominio propio y paciencia. Así es de que hoy, Señor, te damos gracias. Gracias porque sabemos que tú eres soberano, grande, poderoso y perfecto. Sabemos que tú nos has dado absolutamente todo para poder perseverar en ti. Hoy te damos gracias, Señor, porque tenemos tu Espíritu. Te damos gracias porque tú, mi Señor, estás haciendo obra poderosa en nosotros. Tú hoy nos motivas, Señor, a crecer cada día más en ti, a mirar nuestra vida para poder añadir lo que aún nos hace falta o lo que aún somos escasos, porque tú quieres que te conozcamos a plenitud, Señor. Así es de que hoy te clamamos, Señor, muéstranos si hay ceguera en nosotros, si aún hay cosas que no entendemos, por favor, revélanos por tu Espíritu. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú cada día inclinando nuestro corazón a ti, que haya en nosotros ese deseo ferviente, Señor, por tu palabra, que haya en nosotros ese deseo ferviente, mi Señor, por tomar decisiones firmes y mantenernos, que lo que un día te dijimos, Señor, de que queremos que seas tú el que gobierne nuestra vida, que esto se haga una realidad, Señor, que seas tú nuestra prioridad, que seas tú el motivo cada mañana por el cual nosotros nos acercamos a ti, que haya en nosotros ese anhelo ferviente de conocer tu palabra, de conocer las instrucciones que tú tienes para nuestras vidas, que seas tú cada día, Señor, llenándonos de tu Espíritu, para que seamos aquellos, mi Señor, de que obremos correctamente, que no nos dejemos llevar ni por nuestras emociones, pensamientos, deseos, anhelos, Señor, sino que caminemos paso a paso acorde a tu palabra. Llénanos, mi Señor, capacítanos cada día para caminar en pos de ti, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, a esperar confiadamente, sabiendo que tus promesas son reales y son firmes, y que lo que tú prometiste, tú lo harás. Hoy bendigo a cada uno de tus hijos, Señor, y te doy gracias, Señor, porque sé que tú estás obrando poderosamente, que tú tienes planes, Señor, y propósitos, y que caminamos de tu mano, porque nuestro anhelo, Señor, es agradarte a ti. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hoy te anhelo más que tú.
sabido llenar mi ser. Déjame corresponder a tu amor con este canto que es para ti, que es para ti. Hoy arrópame en tu gloria y renueva en mí el anhelo solo por ti, mi Señor. Déjame corresponder a tu amor con este canto que es para ti, que es para ti. Hoy arrópame en tu gloria y renueva en mí el anhelo solo por ti, mi Señor. Solo por ti, mi Señor. Solo por ti, oh Dios. Aleluya. Iglesia, Dios le bendiga poderosísimamente. Esta semana sea una semana bendecida. Recuerde que les extrañamos, iglesia, y seguimos avanzando. Dios le bendiga, iglesia. Los dejamos con los anuncios.